una identidad para la mujer en Colombia y la salvación en tiempos de pandemia? El feminismo en América Latina y en todas las partes del mundo se da a mediados del siglo XIX por el primer referente socialista, Charles Fourier, que es el primero en hablar del feminismo a través de las luchas que se daban en 1830. A partir de 1830 ya se hablaba de feminismo. Después, con Olympe de Gouges llega la primera declaración para los derechos a la ciudadanía, es decir, tanto como la mujer, tanto como el hombre. Es la primera de hablar de derechos hacia la ciudadanía, muy importante también tener en cuenta eso. Y para ello, si queremos hablar de feminismo para una identidad a la mujer en Colombia, debemos empezar por hablar de las olas del feminismo, de las cuales también nos empezó a hablar Olympe de Gouges. Empecemos a hablar de las olas del feminismo aquí en Colombia. Inicialmente, para abordar el tema del feminismo y sus inicios, es necesario recordar las luchas y los referentes que ya se dieron nuestras mujeres para que hoy tuviéramos derechos. Hablar de derechos de mujeres aquí en Colombia, ahorita lo hablaremos, pero empecemos a hablar de los primeros referentes, como el 8 de marzo de 1857. Sí, el mismo 8 de marzo que anualmente nos conmemoran a las mujeres con rosas y chocolates, pero muchas mujeres desconocen el significado que verdaderamente tiene. Y va más allá de una rosa y de un chocolate, va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y ahí también podemos hablar de los derechos de la mujer, ya que en 1857, el 8 de marzo, en una fábrica textil de Nueva York, más de 147 mujeres fueron incineradas y quemadas y obviamente perdieron su vida. A causa de que su jefe decide vengarse, ya que días o semanas anteriores se habían tomado las calles de Nueva York exigiendo derechos salariales al igual que el hombre, ya que trabajaban más de 18 horas y no tenían derecho para ir al baño. Si podían hacer sus necesidades ahí mismo, las hacían. Y creo que nosotras como mujeres, aunque sea en el trabajo, tenemos derecho de ir al baño. Eso debemos agradecérselo a esas luchas que se dieron en 1857. Un aplauso. Después, para hablar de América Latina, hablaremos de las referentes más nombradas, que son Débora Arango y Ofelia Uribe de Acosta, que son colombianas y son las primeras en dar los pincelazos en el movimiento feminista en Colombia, y también dan algunos toques también al hablar del derecho de la mujer colombiana al voto y le dan una reivindicación a la política y a sus derechos ciudadanos a la colombiana. Ahora bien, antes de seguir hablando de feminismo, tenemos que hacer una aclaración, ya que a lo largo de la historia el feminismo se ha tomado como una fuerza, o se lo han visto como una fuerza de crítica, ya que se ha visto como radical, en donde se dice que el feminismo lo único que busca es opacar al hombre, ¿sí? Y no se está buscando esa equidad de género de la que les hablé, que siempre se ha buscado en principios de las luchas laborales, por ejemplo, como lo hicieron estas mujeres de la fábrica textil de Nueva York, que solo buscaban tener una equidad en cuanto a al salario mínimo, que fuera igual que los hombres. Pero últimamente, en los últimos años, se habla de un feminismo radical que quiere opacar al hombre. Y acá, nunca se va a hablar de ese feminismo radical. Se va a hablar de un feminismo que reivindica la lucha popular, y no solo la lucha popular de la mujer, porque como lo hizo Olympe de Gouges, que luchó no solo para que tuvieran derechos a la ciudadanía la mujer, sino en general la mujer y el hombre, sin importar el género. Y es eso, el feminismo siempre busca, es una identidad para la mujer, ¿sí? Como decir que el hombre busca también su identidad al ser machista, por decirlo así. Cada uno ha buscado su identidad, pero el feminismo nunca ha querido opacar y nunca nació como una idea para opacar al hombre. Y como el feminismo en Colombia y en todas partes del mundo no nace para opacar al hombre, se tiene que entender la situación y el contexto por la que pasa la mujer. Por eso el feminismo tiene un mismo ideal en todas partes del mundo, pero depende del contexto del país para el mismo desarrollo del movimiento feminista, ¿verdad? Por eso es necesario recalcar la situación de la mujer en Colombia. Cuando hablamos de un conflicto armado que, según la ONU, nos ha dejado las siguientes cifras: entre 1995 y 2011, más de 400.000 mujeres han sido víctimas del homicidio en el marco del conflicto armado colombiano, y más de 57.000 mujeres víctimas del desplazamiento forzado, y el 15,8% de las mujeres desplazadas declaran haber sido víctimas de violencia sexual. Y mujeres pertenecientes a grupos étnicos y afrocolombianos, el 65,5% de mujeres en caso de homicidio. Teniendo en cuenta que estos datos son de 1995. La ONU tiene estos datos desde el conflicto de 1995, y si el conflicto armado colombiano se conoce que empieza a partir del siglo XX, estas fechas redondean un poco. Si solo se tiene en cuenta a partir de 1995,
pensemos cuántas mujeres más fueron víctimas del conflicto armado si el conflicto armado inicia a partir de ese siglo XX, ¿sí? También es necesario tener en cuenta que no es querer hacer víctima a la mujer, pero tanto la mujer como los niños en tiempo de guerra o en tiempos de conflicto siempre son los que llevan la batuta, ya que son los seres más vulnerables de la población. También es necesario que actualmente en el siglo XXI se siguen viendo feminicidios. Según la ONU, es la palabra de violencia y muerte hacia una mujer. Eso declara feminicidio. Como se dijo anteriormente, las cifras aumentaron en pleno inicio del siglo XXI, sí, el siglo que se conoce de la nueva generación, en donde los feminicidios se han aumentado, y es porque no se le dio solución en una etapa de conflicto a la situación de la mujer. Por eso es que venimos con secuelas constantemente desde el conflicto, no solo en la situación de la mujer, sino en muchos aspectos, como lo hemos podido presenciar en este país. Principalmente, empecemos por hacernos esta pregunta: ¿sabía usted que diario se presentan más de 5 casos de violencia contra la mujer? Es necesario tener en cuenta esta fecha. Y para ponerlos un poco más en contexto, recordemos cómo subieron las cifras a partir del 2017 y hacer un contraste con el 2018. En el 2017 las cifras se elevan escandalosamente. El 47,177 casos de feminicidio se reportan. Y para el 2018 se reportaron 5.242 casos de feminicidio. Antes de tener estas cifras concertadas del año 2017 y 2018, es necesario hacer el recuento también de los años anteriores. Hablemos del caso que le tocó el corazón a millones de colombianos, pero los colombianos de verdad, los colombianos que sentimos, no a los políticos, porque creo que a ellos no les conmovió este caso. Y hablo del caso de la madrugada del 24 de mayo del 2012, cuando Rosalvira Celi fue violada y empalada en el Parque Nacional de Bogotá. El caso escandalizó, pero parece que lo normalizamos, y ese es el gran problema, seguir normalizando los casos. A Rosalvira Celi la violaron, y no solo la violaron, sino la empalaron. El violador somos todos. Con eso me acuerdo de el violador eres tú, y el violador sí somos todos. Somos con nosotros como ciudadanos, y seguimos dejando que esto pase, seguimos normalizando las cosas como las normalizamos todo el tiempo. El violador también es ese estado patriarcal, imperialista y hegemónico, que sigue dejando que estos pasos pasen y se siguen normalizando, se siguen matando las mujeres en la cara de la gente. Este caso de verdad conmovió a muchas mujeres que sí sentimos, y que las madres que también tienen hijas y que no les hubiese gustado que esto no se le desea a ninguna mujer. A Rosalvira Celi la empaló y la violó su compañero con el que veía clases en la madrugada de ese 24 de mayo. Ella asegura haber llamado a las líneas de atención, y es más, pues al lado del Parque Nacional se encuentra el CAI. El CAI y los policías, como siempre, funcionando en casos que les conviene. Aseguran haber escuchado muchos gritos los vecinos: ¿por qué no salimos? ¿Por qué no ayudamos? Hubiese podido ser una hija, una hermana, una tía, una compañera de vida. También, adicionalmente, tenemos el caso de Tatiana Fandiño, que esto pasa el 24 de mayo de 2018, ya es un caso más reciente que el de Rosalvira Celi. Ella era estudiante de gastronomía, y su novio actual, es su pareja actual, recordemos esto también, su pareja actual y su amigo Para seguir hablando de cifras, pongámoslas un poco en la actualidad. Hablemos de la situación por la que estamos atravesando todos, y no solo Colombia y América Latina, sino todo el mundo, y es la pandemia COVID-19, en donde se ha vuelto un conflicto peor cuando los feminicidios han aumentado. Según la ONU y el Observatorio Bulama, se han registrado 82 feminicidios, en donde las siguientes cifras nos pueden mostrar cuáles fueron los agresores de la víctima. El 42% era la pareja actual de la víctima, el 26% se tiene estimada esa cifra, era la expareja de la víctima, en donde el 4% eran desconocidos de la víctima, y en donde el 2% eran conocidos de la víctima. Estas son las cifras que se tienen de los agresores de las víctimas, de su mujer todo el tiempo. Esas son las cifras que tenemos, y también las tenemos es por la ineficiencia de las identidades que pues están para brindar el acompañamiento adecuado a la mujer. Cuando mujeres han denunciado, que han llamado también a estas líneas, han comentado también que han llamado a estas líneas de denuncia y no han atendido, ni siquiera ha llegado un escuadrón por su auxilio. Es necesario tener en cuenta y decir que las instituciones todavía carecen
de estrategias comunicativas y de canales de comunicación para hacerle saber a la mujer que sí existen leyes, sí existen muchas leyes en el marco de una constitución política de 1991 que protege sus derechos como mujer, pero muchas mujeres lo desconocen y cuando ya de pronto lo tienden a conocer es demasiado tarde. Por eso la invitación es para que la Fiscalía General y todas estas entidades públicas se hagan cargo de esta situación. Se han reportado más de 3.069 denuncias por la Fiscalía General en esta pandemia. ¿Qué ha hecho la Fiscalía con estas denuncias? ¿Cuáles han sido las rutas que ha activado? Se dice que han activado atenciones como la línea púrpura y demás. Pero para llevar 82 feminicidios, ¿cuál realmente ha sido la falencia del Estado? Con estas cifras se han escandalizado varios movimientos feministas alrededor del país, en donde han decidido organizarse y una vez más sacar la cara y llegar donde no llega y donde se le hace difícil llegar a las identidades del Estado, a proteger y activar rutas de atención para la mujer y prevención de los feminicidios, como es el caso del municipio de Soacha, en donde la Asamblea Popular de Mujeres Soacha se organiza para hacer una brigada de atención psicosocial a estas mujeres que de pronto se sientan solas. Han activado demasiadas rutas también de atención en cuanto a brindar ayudas alimentarias y demás. Una vez más el feminismo sacando la cara y invitando a muchas mujeres también para que se organicen, ¿sí? Porque la organización y la lucha popular es la nueva construcción. Es así como el feminismo en todas sus acciones de coyuntura, y no de coyuntura solamente, en todas sus acciones ha buscado la construcción y el tejido social, y no solo de las mujeres, sino de la sociedad en general. Lo dicen y es muy cierto. ¿Qué haríamos si el mundo no tuviera mujeres? Y estamos a punto de dejar el mundo con solo hombres. Qué aburrido. Por eso es necesario salvaguardar la identidad de las mujeres. Y basta de las críticas de que el feminismo es algo radical y que solo quiere llevarnos a opacar a los hombres y a victimizar también a los hombres. No se trata de victimizar ningún género, se trata de la equidad de género, y eso lo ha buscado en las largas luchas del feminismo, como lo explicamos anteriormente. Por eso es necesario ver el feminismo como, no el radicalismo fuerte, porque si es necesario, sí seremos radicales como mujeres para que esto no siga pasando, para que casos como los que se dieron en el conflicto armado de Colombia no siga pasando, para que el caso de Rosalba Celi nunca más se vuelva a repetir y el caso de Tatiana Faldiño ni por las moscas tampoco se vuelva a repetir. Por eso es necesario decir que no se trata de ser radicales, solo se trata de ser justas, de no dejar. Es necesario que las mujeres colombianas sigamos organizándonos y en pie de lucha, demostrando que sí, el feminismo como una identidad para la mujer en Colombia, ya que ese feminismo nos demostró por su trascender en el mundo que logró que nosotros como mujeres hoy tuviéramos derecho a una participación política para la mujer dentro de esta sociedad. Por esto y más, que viva la lucha popular femenina, que bajo la consigna del amor, la solidaridad y la equidad de género, demostremos nosotras las mujeres tricolor que esta es la mejor arma para la construcción y el tejido social femenino. Por un cambio social y una identidad de la mujer en Colombia, mujeres contra la guerra, mujeres contra el capital, mujeres colombianas contra el machismo, contra el terrorismo neoliberal.